Juan 14, 7, 14. Juan 14, 7, 14. Ahí vamos a desgranar la palabra de Dios para que entremos en la meditación. Pues nos invita a profundizar el programa de la vida que Jesús vivía durante sus 3 años de vida pública. Y podemos encontrarnos con un Jesús que sigue profundamente lo que Dios le dice. Pues este programa depende realmente de lo que el Padre le dice. Por eso Jesús siempre dice, no hago las cosas por mi cuenta, no hablo las palabras por mí, sino de aquel que me ha enviado. Es importante nosotros marcar el programa de vida de un discípulo. Jesús quiere que todos los discípulos tengan la misma actitud como él vivía. Primero, siempre tener claro lo que es el programa. Cuando hablamos del programa, estamos hablando de las estructuras, del orden, de las preferencias que nosotros vamos a vivir. Jesús predicaba, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús convivía, Jesús busca a los más perdidos, Jesús pues comparte toda su vida. Pero en el fondo lo que tenía en su programa de vida es dar a conocer al Padre a todos. Dar a conocer al Padre a todos. Y es importante porque es el Dios. En el programa también de los discípulos después de la resurrección quedó claro de que los discípulos deben dar a conocer también a Dios. Y el Dios que representaba a Jesús es el Yahvé de los hebreos. El Yahvé del pueblo de Israel como elegido. El elegido es un pueblo que está en el corazón del Padre. Es decir, el pueblo de Israel desde el principio ya está en su corazón. Como un pueblo que representará el ambiente de una relación, de un ambiente que vive en una relación de Dios con su pueblo. Una convivencia del pueblo con Dios. Entonces, pues qué bonito, ¿no? Un pueblo que representa un ambiente verdadero de cada persona, de cada hombre en su existencia. Es decir, qué bonito cuando este ambiente representa lo más auténtico. Aquí no estorbo, me quedo. Buenos días. Entonces, en el ambiente por el cual se hace claro, ¿no?, el sentido de vivir de un pueblo. El pueblo debe vivir con Dios, es clarísimo. Por tanto, el pueblo de Dios es privilegiado para escuchar a Dios. Tiene el privilegio de ser el primero para acoger la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, pues he venido para este pueblo de Dios? De hecho, cuando una mujer le pedía a él, una pagana, le pedía a él que le diera la comida, pues no, primero tengo que dar el pan al pueblo de Israel. Una mujer que decía después, pues aunque una migaja, aunque yo no me corresponde, aunque yo no tengo el derecho, aunque yo no soy privilegiada, no soy uno de los primeros, pues por lo menos la palabra es de lo que me caiga. Entonces, pero no quiere decir que la palabra de Dios
es exclusivamente dirigida y destinada a un pueblo, pues, elegida. Más bien, este pueblo poco a poco se va entendiendo de que se refiere a todos los hijos de Dios. Entonces, qué bonito ver que Jesús nos está introduciendo a una mentalidad más cristiana con la cual todos nos identificamos. Somos cristianos, seguidores del Señor, aquellos que acogen la palabra de Dios. Y por tanto, Jesús siempre da la certeza de que todo lo que Él hablaba realmente es la palabra del Padre, ¿no? Y tiene la certeza de que Él conoce al Padre. Y el único que puede dar a conocer al Padre es aquel que conoce perfectamente al Padre. No podemos dar a conocer, ¿no?, a alguien si no lo tenemos este conocimiento. Yo no puedo dar a conocer una persona con quien no he convivido, pero Jesús tiene la certeza de que cuando hablaba de Dios, hablaba no de teoría, sino hablaba de su propia vivencia y convivencia con el Padre. Mi Padre y yo siempre somos uno. Es importante la comunión perfecta de Jesús con el Padre. Y eso es lo que da certeza de un conocimiento. Y si no hay esta perfecta comunión, si no hay a través de una vivencia y convivencia constante y permanente, entonces mi palabra se convierte en un chisme. ¿Sabe qué significa un chisme? ¿O sabe qué significa una falsa noticia? Que ahora se dice en inglés fake news. Entonces, no somos gente que pregona la palabra sin certeza. No pregonamos la palabra como un chisme. Porque el chisme no tiene una base verídica. No tiene base verdadera. Primero porque no ha visto, no ha tocado, ni ha escuchado, ni ha visto bien que se sale de la boca del Señor. Significa no hay experiencia. Y esto es lo que está pasando, ¿no?, en nuestro mundo de hoy. Hay tantas noticias que aparecen como se fueran verdaderas. Pero si no tiene base, se convierte en un chisme. Se convierte en un falso profeta. Y Jesús no quiere que nosotros, personas elegidas, anuncie falsamente la palabra de Dios. Ese es el punto del Hecho 13, 44, 52. Si habéis leído la palabra de Dios, ha sido clarísimo que se nos hablaba, digamos, que la nueva noticia es para todos. Y aquí se nos hablaba en Hechos 13, 44 y 52, como Pablo y Bernabé predican a los gentiles. ¿Saben por qué? ¿Por qué a los gentiles? No son judíos, no son uno de los privilegiados, no son personas que primero, pues no pertenecen al pueblo de Dios. Por eso le llaman gentiles, paganos, los que no tienen fe, los que no están, pues, no han tenido la experiencia. Entonces, es clarísimo de que para Jesús la palabra de Dios es dirigida y es destinada a todos, sin excepción ninguna, sin excepción de personas, porque la palabra de Dios
es la única fuente de conocimiento de Dios. Y el programa es dar a conocer a Dios por medio de la palabra experimentada. Significa palabra que yo he conocido, palabra que me ha tocado el corazón, palabra que me ha hablado a mí, palabra que me hace ver que es vida, es viva y eficaz. Palabra que me ha cambiado la vida. Palabra que se manifestó y se hizo hombre para mí. Eso fue la experiencia de Bernabé. Aunque Pablo no lo vio personalmente, pero tuvo la experiencia de cómo Jesús se apareció y habló con él y cambió su vida. Igual que nosotros no hemos visto a Jesús así de manera muy físicamente, pero sí en la oración o en su palabra hemos tocado, hemos escuchado a Dios. Qué bueno cuando vemos que nosotros nos disponemos ante el anuncio de la palabra. Cada uno hemos tenido la experiencia. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Pues un día estamos también, era como cristiano pagano, no sé cómo se dice, pero somos cristianos en el título, pero la forma de vida era pagana. No sé ustedes, pero yo me acuerdo, aunque era un monaguillo muy bien, iba a la misa no solamente cada domingo, yo aparte desde pequeño ya, high school y luego college, en la universidad, siempre cada día, ¿no?, en la Eucaristía. Quizá he faltado cuando hay cosas que hacer, pero la mayoría de la semana, Eucaristía. Pero aún así, yo no soy hipócrita, pero sí que en el sentido de que perdona, ¿no? La palabra no es así, ¿no? A veces, siendo cristiano, siendo sincero, perdón la palabra, he vivido la vida de hipocresía. Eso es la palabra, no. En el sentido de que yo vivía doble vida, una vida pagana, atada de lo que dice el mundo, metida de lo que dice el mundo, la búsqueda de felicidad por ahí, por acá, menos de Dios, aunque estoy en la iglesia, porque mi corazón siempre está en busca del otro, aunque aparentemente estoy con el Señor, porque primero mi preferencia es lo material. Era material y material y material. Pues mira, no sé qué pasa, pero yo sé que después, en realidad, yo sabía que en mi corazón no aceptaba, no acogía bien la palabra de Dios. Yo lo sé que no lo acogía bien. ¿Por qué? Cuando una persona vive en hipocresía, en doble vida, ¿qué pasa? No eres consecuente de lo que escuchas. Escucho de aquí, sale de allá. Sale de una oreja y entra en una oreja, sale de la otra oreja. Y no se queda en el corazón. Así es mi experiencia. Ustedes también. No sé. Cuando nosotros vivimos una vida incoherente de la palabra que escuchamos, significa somos paganos. Perdona por la palabra, pero es la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? En Hechos 13, cuando estaba meditando esta mañana, los judíos que son elegidos por Dios, son privilegiados para escuchar la palabra de Dios, lo rechazaban. Eso es clarísimo en la palabra de hoy. Dice que cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, porque la palabra está dirigida
¿no? A toda la ciudad de Antioquía. Pero después, cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia, ahí la palabra, y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes. Y entonces imagínense, damos la palabra de Dios a todos los que vienen, especialmente los que han tenido, los que acuden en la palabra, en la comunidad, vienen, escuchar la palabra, vienen cada viernes, o no sé, cada día, los días que les invitan, entonces ahí está, pero poco a poco se desaparece. Pero como dice, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, ahí tiene que decidir. Dice, como la rechazan y no se juzgan. Imagínense, estaban ellos, los judíos, presentes, pero su corazón está lejos de la palabra porque empiezan a envidiar, empieza a injuriar, empieza a rechazar. Estando allí presente, pero lo rechazan en su corazón. Y ya poco a poco desaparecen. A veces la palabra realmente es como una espada de doble filo, que realmente te penetre. Y cuando la palabra te toque el corazón un poco, no sé, y que como no la entendemos muy bien, y cuando la palabra se pasa en tu corazón y como una espada, ya empieza a reaccionar, a rechazar y decir, pues, bueno, nos está diciendo que tenemos que dejar lo que para nosotros es conveniente. No, Padre está exagerando. Estos discípulos están exagerando. Dice los judíos, pues, me imagino, Pablo y Bernabé les estaban diciendo, deja estos ritos estas prácticas externales que no les da vida. Eso es clarísimo, que lo decía. Deja todos estos ofrendas, sacrificios, rituales, que no les llevan al encuentro con Dios. En nuestro tiempo, ¿qué significa esto? Deja lo que no nos hace entrar en la relación profunda con Dios. Si estás con tus preferencias, no te deja llevar a Dios, significa tus preferencias realmente es la causa y la que nos impide para acercarnos a Dios. Perdona la palabra, pero así es, porque la palabra es viva y eficaz. A mí me pasa, yo sigo dejándome penetrar por la palabra porque yo sé, durante el día hubo un momento que no tengo otra, mi preferencia es otra. A veces yo quería dejar estos redes sociales donde tengo que responder a cada uno, tengo que tal, y ya me quita el tiempo para escuchar un poco más a Dios. Entonces, ¿dónde está tu preferencia? En tus problemas, en tus preocupaciones, igual que los judíos estaban bien preocupados de las cosas y menos a Dios. Esto es lo que pasa cuando Bernabé y Pablo predicaban. Yo repito lo que decían ellos. Muy bonito, si se deja. La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes. Imagínate el mundo en la calle, cuando voy ahí en San Pablo, estamos en el Parque Rojo, hay tanta gente, tanta persona, ahí está sentado, no sé, hablando y tal, y a veces yo pasaba y dije, ¿no será que esta gente también tiene una oportunidad para escuchar la palabra de Dios? Y nadie, como dice en Romanos 10,
7 al 14, dice, pues, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a escuchar si nadie les predique? Pero justamente, entonces, entra cuando vas a entrar en la casa de nuestra oración y llega 3, 2, 4 para escuchar las pautas. Yo sé que tiene que trabajar en la mañana, pero está bien, se entiende. Pero ahora que estamos a veces en la cuarentena, yo no entiendo. Y digo, ¿qué pasa con los demás? Y entonces hay un rechazo. Uno puede justificar, no, es que no tenemos internet, no tenemos tal, gracias a Dios que pues hay hermanos con quien puedes contar y decirle, mira, si yo de verdad quieres escuchar, pues ven, vamos a escuchar juntos. No sé, que todo tiene su ser, no sé, no quiero estudiar, pero sí, ¿qué pasa? Es que no hay una voluntad, no hay una determinación para escuchar a Dios. Entonces, como dice, está dirigida primero a ustedes. Los discípulos que están ahí escuchando, ¿para qué escucha la palabra de Dios? Para llenarte, para llenarnos la cabeza del conocimiento teórico. Qué pena. ¿Por qué? Pero tu corazón está lejos de mí. Porque tus preferencias aún están en las cosas del mundo. No está mal que tú tienes que buscar algo para dar de comer a tus hijos, pero de sobra. O algo que te quita, o los vicios, o por los hobbies. Somos humanos, tenemos que tener hobby y tal, pero por lo menos preferencia sea primero Dios antes que los demás. Esto es clarísimo. Amar a Dios ante todas, primero antes de las cosas. Es sencilla la palabra de Dios. Entonces, por eso que hizo Pablo y Bernabé. Como ustedes lo rechazan, nos dirigimos a los paganos. Y esa es mi experiencia, pues. Hay muchos que están por ahí. Yo no voy a perder el tiempo. Y por eso decía, entonces así nos lo ha ordenado el Señor. Cuando dijo últimos rincones, o sea, yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Y al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Qué bonito cuando tú empiezas a pensar un poco. ¿Quiénes son los paganos? Son los que realmente les faltan conocimiento de Dios. Venga, si no son 3, 4, venga, ven, vas al parque, vas a donde está, allá, tú compartes, allá en la tienda, en donde vayas, en la calle, etcétera, tú comienzas, porque no hay que perder el tiempo, y justamente así el programa de Jesús. No quiere perder el tiempo, porque mi vida, mi tiempo es el Señor. Es el día del Señor, es el día de la misericordia, esa es la canción. Es el día que nosotros nos dedicamos a tiempo completo a la escucha y a la predicación. Ese es el carisma del Verbum Dei. Y si yo no entiendo que uno ora para sí mismo, no. Es para que la palabra está predicada en todo. En todo. Y que la palabra te da la iluminación para poder compartir. Cuando más se predica, más se alegra. Y cuando la fe se propaga, ¿no? Cuando la palabra se propaga, la fe se aumenta. Dice que la fe que no se propaga se apaga. Y entonces, hoy, al enterarse de esto, los paganos les regocijaban y glorificaban la palabra. Oiga, no están contentos, ustedes no se sienten muy alegres cuando hay personas que te dicen gracias por la palabra.
Gracias por aquella luz. Gracias por salvar mi vida con las palabras que tú me dirigiste. Gracias. ¿No te gusta esto? Claro que sí. Tener en cuenta que no somos personas consumistas de la palabra, que luego va solo para sí misma. Y yo lo contesto, a veces a mí me da pena. Fíjate qué hace esta gente. Recibe la palabra cada día, ora la palabra, pero ni uno. ¿A quién se dirige la palabra? Nada. Yo estoy contento, estoy consolado, pero no es para ti sola. Eso debemos compartirla. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Yo sé, no está tan fácil porque las críticas te condicionan, la forma como te acogen te condiciona, la gente que te rechaza y gente que te persigue te hace perder el fuego, te hace perder el ánimo, la valentía para predicar el Evangelio. Pero así es, ¿no? Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies. No, hombre, Dios es misericordioso, quiere acompañar a cada uno hasta que yo me muero como discípulo del Señor. Pero si yo no veo una correspondencia de parte de los que escuchan, y va al otro, porque usted ya es responsable de eso. Eso lo decía Pablo y Pedro, y no es mi palabra, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántas veces estás como acompañando gente y la gente lo mismo, no reacciona? De hecho, se convierten en enemigos porque te critican, te persiguen. Porque al punto clave, cuando llega al punto donde no quieren someterse a Dios, sino someter, entonces se somete al demonio. Y entonces lo que hace es criticar, contraponerse, te persiguen. Eso es lo único. Entonces le digo, bueno, a mí lo he experimentado. Entonces yo dije, bueno, perdona, que les dejo, pero siguen ustedes en mi corazón. De vez en cuando les mando así una buena noticia, si acaso se abren, pero yo me dedico al otro. Yo voy porque, como decir, sacudir el polvo, porque hay gente que no conocen a Jesús y nadie les predique, entonces yo me dedico a esto. Eso es lo que Dios quiere. Pero sí, lo hacemos con misericordia de Dios, acompañando aunque lo rechazan, igual que Jesús. No significa joder el polvo y ya dejar abandonar para toda la vida, no. Le dan espacio, dan tiempo. Igual que cuando estoy acompañando personas, deja un tiempo, deja un espacio, deja que la voluntad de Dios les hace despertar su conciencia para decir, bueno, yo no puedo. Entonces la gente vuelve a llamar, a ver, Padre, ayúdanos y tal. Claro que sí, ¿cómo no? Ahora te abres, muy bien, vamos a caminar juntos. Y esto es lo que tiene que ser la actitud de los discípulos. Los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo y se marcharon otra vez a otro. ¡Qué bueno! Esa es la primera lectura. Y hoy la segunda lectura nos habla muy claro de que también decía Jesús, si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Entonces ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Y conociendo a Dios significa, pues, significa creer, significa creer.
si ustedes me conocen a mí, si ustedes creen en mí, creen también a mi Padre. Ya desde ahora, o sea, yo lo veo que no se puede separar conocer con el creer, ¿no? Pero le dijo Felipe, no Felipe de Autlán, sí, dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿Qué hay en la cabeza de Felipe? Hombre, tú sabes que es el maestro, ¿verdad? Pero aún así se deja llevar por una cosa muy humana. Pues claro, tú eres humano, no eres Dios, o sí. Porque el Padre es el Dios. Pero Jesús dice, ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Entonces, la lógica humana, los razonamientos entraba en la cabeza de Felipe. Pero estás aquí, tú eres como nosotros. Pero cuando hablas de Dios que está en el cielo. ¿Y cómo vas a decir que cuando te vemos al Padre? Un lenguaje con un razonamiento muy humano, pero Jesús quiere hablar más allá de las palabras humanas y quiere que solamente confirme en su experiencia que Jesús es verdaderamente unidos con el Padre, porque lo que dice Jesús lo dice con vida, lo dice con obra, y además la obra de Jesús es algo que nos constituye como persona. Ay, ¿tú no lo crees, Felipe? Que todo lo que dice Jesús la vive Él. Él no hablaba como otros predicadores que habla ahora muy bonito, pero la vida está al contrario. Y no, usted me puede decir, padre, que habla muy bien, pero le digo, yo no soy Dios. Yo todavía estoy pero yo sé que mi obra no está tan perfecta, pero Jesús es perfectamente la interpretación de las palabras que hablaban los profetas de siglos, de muchas generaciones. Y Jesús es la palabra exacta, ni menos ni más, de Dios Padre. Por eso dice Jesús, pues es que el que me ve a mí, ve al Padre. Porque vive una estrecha comunión, una comunión perfecta con el Padre. Cuando hablamos de la teología de la unión hipostática entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra de Dios es vida y espíritu. Y entonces una perfecta comunión. ¿Cómo? Por medio de la relación. Es relacional. Y esta relación es que le hizo perfectamente unida con el Padre. Desde donde Él estaba hasta aquí en la tierra. Entonces, ¿qué hay detrás de esas palabras que estoy diciendo? Nos piden a lograr una comunión, una relación íntima, cercana y permanente con la palabra de Dios. Dice Jesús en Juan 8:31, si se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. ¿Ves? ¿Cuál es el secreto de Jesús? Una perfecta permanencia en comunión con el Padre. Él dice perfectamente, sale de su boca porque Él vive. Y si Él vive, lo propone a nosotros. No puedes proponer más allá de lo que vives, dice San Pedro Alcántara. Por eso uno no predica si no la vive. No predica bien, se nota, todo es fingida. Muchas veces cuando yo veo un discípulo que está predicando una charla, claro, está fingida, porque aprendemos a hablar bien, aprendemos a decir las palabras. Pero yo dije,
pero sus preferencias se notan. Sus preferencias, proyectos de vida, está contrario de lo que dice. Pero habla bien, predica bien. A mí me pasa lo mismo, me mira yo a mi espejo y digo, Jude, ¿qué vives? ¿Qué preferencias? ¿Qué proyectos? Y me pongo el espejo, pero también voy delante del sagrario y le digo, el Dios me dice la verdad. Y entonces, es que tú no puedes proponer, no puedes aconsejar a ninguna persona más allá de lo que vives. Porque enseguida se nota. Se nota. Entonces, así lo que dice Jesús, el secreto es esto. Jesús dice, si se mantienen fieles a mi palabra, dice, serán verdaderamente discípulos. Palabra, mantener significa permanecer. Entonces, escuchándole a Él, no es fácil mantener. Tanto tú y yo, tanto ustedes y yo, hemos visto que no es fácil. Somos más distraídos. Yo lo digo porque yo lo digo. Yo digo, a veces distraído del celular, de lo que hay por ahí, de noticias, y en vez de tener otro tiempo de escuchar a Dios, ay caray, ay me encanta lo que dice, ay me encanta, y todo el mundo, donde vayas, todo con la mano, en la mano, todos celulares. Y yo, a ver, yo no me excluyo. Y yo la verdad, yo necesito ir conociendo aquella palabra de Jesús con este tono de querer estar conmigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero llevarte al desierto. Oseas 11. Te llevaré al desierto y allí te hablaré el corazón. Y tú me responderás. Como los días de tu juventud. El primer amor que tuviste. Los primeros encuentros que hemos tenido. Los encuentros en los que hemos tenido la experiencia del amor de Dios. Yo quiero que la vivas de nuevo. Igual que en los matrimonios. Yo quiero regresar de los mismos primeros momentos que nosotros nos miramos y nos dijimos, te quiero, te amo, hasta el final. Aunque en este momento no la vives, aunque en este momento has fallado, aunque en este momento no funciona el matrimonio, pero así lo mismo con tu esposo, tal como Jesús te dijo en la oración. Te llevaré al desierto y de allí responderás como en los días de tu juventud. Y tú me llamarás tu esposo. Qué bonito cuando nosotros tenemos esta experiencia, como la palabra de Dios. Entonces, me imagino en esta palabra de Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes. ¿Me conoces? Claro, porque Felipe, ya yo soy discípulo, ya la gente me vea como porque forma parte del grupo de los discípulos y tal, y tal, y tal. Pero no, tanto tiempo que estoy con usted y no has agarrado la fórmula que estando contigo aprovechas. Como dice, mientras está contigo el novio, el amigo del novio, eh, cuando está con él, digo yo, novio, cuando hablaba del amigo del novio, pues mire, aprovecha. Cuando llega el momento que ya no tenemos la suficiente conciencia y estamos metidos en el pecado, ahí también sufrimos más. Por tanto, tanto tiempo que estoy contigo, ¿quién todavía no me conoces? Así subrayando, y todavía no me conoce, yo primero. Siendo sacerdote, misionero, consagrado, tanto tiempo que estoy contigo, pero con la vida me dice mucho. Con mi actitud me dice mucho. Cuando estoy enojado, cuando estoy
así, impaciente, cuando estoy irritado, cuando, etcétera, cuando insulto a la persona con la palabra, cuando yo me envidio, cuando yo tengo todo un pensamiento malo. Ahí está. Entonces, tanto tiempo que estoy contigo y tú no me conoces. Si me hubieras conocido, te quedarías conmigo. Quédate conmigo. Los discípulos de Maús, lo mismo que pasó cuando dijeron, pues no le podía ni percibir que eres. Pero cuando tú empezaste a partir el pan, partiendo el pan, rompiendo a sí mismo, entonces uno empieza a descubrir profundamente que es un Dios que no solamente te dice quiero que estés conmigo, sino Él lucha para que estés con Él y la toma, lo asuma en su propio cuerpo, rompiendo, partiéndose, asumiendo todo, olvidándose de que es Dios. Filipenses 2, 1 al 8. Y ya, ¿ves así? Y los discípulos, wow, entendieron que el partir del pan tiene que ver con su entrega en la cruz. Empezaron con a debilitar, no está ardiendo en esos corazones cuando estamos hablando con Él. Allá, no fue la palabra que te dice y le pedimos a Él, quédate con nosotros. Lucas 24, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Porque está atardeciendo. Y cuando se atardece, yo sé que no podemos ver. Y solo con tu luz podemos ver la luz. Ay, Señor, qué bonito. Quédate con nosotros. Y esto, pues que ves, un Dios que no solamente desea que estés con, como he deseado comer con ustedes, pero una cosa es el deseo de Dios y otra cosa es la profunda obra de salvación, que es asumir todo en su propia vida. Tus pecados, tus debilidades, tus limitaciones, todo lo que somos, todas nuestras imperfecciones, las tomó sobre sí mismo, se cargó. Y esto es que bonito, Felipe, no me conoces, vas a conocerme luego. Y por tanto, Felipe después empezaron a predicar y ¿por qué? Ya no predica de teoría, predicaba del un profundo conocimiento de un Dios. Él mismo vio, él mismo lo tocó. Y por eso dice, las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. ¿Crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Él es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Y dice, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, por lo menos créanlo en las obras. Y las obras es evidente. Es un Dios enamorado por ti y por mí, por la humanidad. Por entregarse hasta la muerte en la cruz. Eso es muy Dios, seguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo. Y por tanto yo digo, desde lo que estaba diciendo al principio de las pautas, hará las obras que hago yo. Lo mismo. Entonces ahí se habla de la coherencia, se habla de cómo nos correspondemos a las palabras que pedimos. Y eso supone una lucha interior, una batalla, porque no es fácil. Y tenemos que Dios verdaderamente sea en Él quien nos fortalezca, nos ilumina y que no impide sus obras. Créenme, decía Él, ¿no? Cualquier cosa que pidan en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Hay muchas situaciones en las que nosotros necesitamos dejar que Dios actúe, obre. No lo impidas. Por ejemplo,
en los matrimonios que no se llevan bien, los matrimonios que se separan. Deja que Dios actúe, que no lo impidas con lo que dice el mundo, las leyes que están inventadas por los hombres. El hombre puede tener un cambio. Créanme que yo lo hago. Aunque estás en el pecado, ya te salvo, dice el Señor. Por eso vamos a pedir al Señor hoy a que tengamos una oración bonita el Día de la Madre mañana. Tarea mañana, ¿verdad? Entonces va a ser una fiesta para las madres. Y nuestra Madre María siempre nos dice, haced lo que os diga. Por favor, mamás, que tienen problemas con sus esposos, haced lo que Dios os diga. En este momento, pues la protagonista es la madre. Mañana es Día de la Madre, perdona a los hombres hoy. Pero dice María, haced lo que Jesús les diga. Primero, ten con Él, quédate con Él. Deja que la palabra de Dios te ilumine, te fortalece. Deja que la palabra de Dios te da la fuerza. Deja que la palabra de Dios te acompañe para que en los momentos que no tienes el conocimiento adecuado en cómo salir de este problema, pues Dios te va a iluminar, te va a capacitar. Hay que ir a la fuente para conocer la verdadera fuente de la vida, de la tu fuerza. La fuente es Jesús, su vida es sus palabras. Ellas son las que nos llevarán a conocer el verdadero rostro del Padre. Entonces pregúntate mismo, ¿hacia dónde miramos? En esta situación en la que vive ahora, ¿hacia dónde miramos? Nos pasa como a Felipe, que llevamos muchos años comprometidos en la iglesia, en la comunidad, asistiendo a las celebraciones, a las pautas, a las formaciones, y aún no hemos descubierto el rostro del Padre. ¿Cómo ha actuado Jesús en su vida? Jesús, ya vemos, quiere humanizar la religión, quiere humanizar el cristianismo. Las verdades fundamentales, los mandamientos, todo como lo hacía en aquel tiempo. La antigua ley ha mirado a la persona y no mira las letras, mira a las personas y las muchas situaciones por las que pasa el ser humano, que se ha compadecido y quería hablarle a su corazón. Y hoy en este tiempo, y nosotros, nos ha tocado el corazón, nos ha curado, ha venido a habitar en nuestra casa, en nuestra celda interior, como llamaba, yo me acuerdo cuando estaba en Italia, visitamos una iglesia, la Santa Catalina de Siena. Hablaba sobre en lo más profundo de nuestro ser. Realmente, hoy el Evangelio nos habla claro. En ello tenemos la clave para conocer a Dios. Y pidámosle que deseemos siempre ir a la fuente y beber de su palabra. Que esa sea nuestra oración hoy. Y que Jesús verdaderamente sea nuestro Señor y Dios. Hermanos y hermanas, vamos a continuar nuestra oración profundamente arraigada en la palabra de Dios. Vamos a centrarnos, que no perdamos el tiempo, que tomemos en serio la palabra de Dios, que no seamos como estos, como no sé cómo se dice, pero hay un animalito de la tierra, como estos, no sé cómo se dice, me acuerdo, snails en inglés, que cuando tiene sol sale, cuando lluvia está, o sea, siempre se deja llevar por los tiempos que le da, no sé, la verdad me da tristeza, gente que no es constante,
Por eso, hermanos, podemos pedir al Señor, como dice, permanecer en mi amor, como yo el Padre. Somos uno. Permanecer en nosotros, porque el que permanece en mí dará mucho fruto. Juan 15, 4 al 6. Y dice, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues nos aprovechemos